Estimados clientes, en este video les muestro un método para estimar el consumo eléctrico de un electrodoméstico. Para el ejemplo vamos a utilizar este horno de microondas. Las herramientas que vamos a utilizar son un amperímetro de gancho que permite realizar mediciones de corriente sin interrumpir el circuito. Debemos colocarlo en el modo de medición de corriente alterna. Y este otro accesorio llamado divisor de línea. Ahora simplemente vamos a desconectar el horno y lo vamos a volver a conectar a través del divisor. Antes de seguir adelante con el ejemplo, veamos algunas características del amperímetro de gancho. Esta útil herramienta funciona con un principio similar al del transformador eléctrico. Supongamos que esto es un tramo de conductor eléctrico. Cuando cerramos el gancho del amperímetro sobre dicho conductor, lo que estamos haciendo es colocando un núcleo ferromagnético alrededor del mismo. Entonces, cuando una corriente fluye a través de dicho conductor, esta va a inducir en el núcleo un flujo electromagnético por un fenómeno conocido como la ley de inducción de Faraday. El mecanismo interno del amperímetro incorpora una bobina secundaria devanada sobre el núcleo. Considerando la corriente secundaria y la relación de vueltas de la bobina, se puede calcular la corriente en el conductor. Y ese es el principio de funcionamiento de esta herramienta. Ahora, si intentáramos colocar el multímetro de esta forma sobre el cable del horno, estaríamos colocando dentro de la bobina del multímetro no solo el cable de fase que lleva la corriente hacia la carga, sino también el cable de neutro, que regresa dicha corriente hacia la fuente a la que se conecta. Estas corrientes inducen entonces flujos electromagnéticos de la misma magnitud pero de dirección opuesta, por lo que se cancelan entre sí y la medida del multímetro va a ser siempre cero. Por eso se utiliza el divisor de línea, que simplemente separa el conductor de fase y el conductor de neutro. Aunque una extensión casera que tenga las líneas separadas también funciona. Ahora sí, siguiendo con nuestro ejemplo, vamos a conectar el horno a través del divisor y vamos a colocar el multímetro para poder realizar mediciones de corriente. Podemos verificar que la corriente es muy baja ya que solo el reloj está funcionando. Ahora sí, procedemos a encender el horno. Y procedemos a realizar la lectura de corriente. En este caso el multímetro utiliza un multiplicador de 10, por lo que el valor que se muestra en la pantalla habrá que dividirlo por 10 para obtener el valor real de corriente. Tal como se observa, el valor de corriente en ambas líneas es el mismo, tal como se espera de una carga de 120 voltios que funciona correctamente. Las compañías eléctricas cobran en general por la energía eléctrica consumida en un periodo mensual, por lo que debemos averiguar cuánta energía eléctrica en kWh consume nuestro horno en un mes. La energía eléctrica en kWh se puede obtener como un producto de la potencia del horno en watts por el tiempo en horas de uso mensual, dividido entre 1000. Ahora, la potencia del horno se puede encontrar como un producto del voltaje al que se conecta por la corriente que consume. Sabemos que el voltaje nominal del tomacorriente es 120 voltios y la corriente del horno es la que hemos medido anteriormente, que sería de 10.2 amperios. Realizando la multiplicación encontramos que la potencia del horno es de 1224 watts. Ahora, para la estimación del tiempo, vamos a considerar que el horno se utiliza por 5 minutos diarios durante 6 días por semana. Como necesitamos el tiempo en horas, los 5 minutos podemos expresarlos como 5 entre 60 y multiplicamos por los 6 días de la semana por las 4 semanas que tiene el mes. Al realizar la multiplicación encontramos que el tiempo de uso estimado mensual es de 2 horas. Volviendo a la ecuación de energía, multiplicamos los 1224 watts del horno por las 2 horas de uso mensual y dividimos entre 1000, con lo que obtenemos que la energía consumida por el horno en un mes es de 2.45 kWh. Volviendo al tema de la facturación, las compañías eléctricas usualmente incluyen varios rubros en sus recibos, pero en este caso, para simplificar, podemos simplemente dividir el monto total de la factura entre la energía consumida para obtener el precio del kWh. De la factura del ejemplo tenemos que el consumo total mensual es de 217 kWh y que el monto total de facturación es de 16.250 colones. Al dividir los 16.250 colones entre los 217 kWh, encontramos que el precio del kWh es de 75 colones. Ahora,
Ahora, para calcular el gasto del horno, simplemente multiplicamos el valor que encontramos de la energía que consume mensualmente de 2.45 kWh por los 75 colones que vale cada kWh. Y así encontramos que este horno de microondas, si se utiliza 5 minutos al día por 6 días por semana, generará un gasto mensual de 184 colones. Y hasta aquí llegamos con este video. Si tiene alguna consulta o necesita un estudio de consumo en su casa o negocio, puede contactarme directamente o escribir en los comentarios. Saludos y gracias por su atención.